había que ponerlo hasta ahora, que era para que ya brillara el curso, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos, fijaros, hemos barrido toda la parte administrativa, la parte en la que hemos contado cómo hacemos las infraestructuras, los KPIs, ¿vale? Pero ahora hace falta que escuchemos que la otra parte, la parte privada, ¿vale? Entonces hoy tenemos aquí la parte privada que nos va a venir a contar realmente cómo desde sus empresas existen diferentes ofertas, trabajando con nosotros, diferentes propuestas en las que lo que hacemos es eso, ¿no? Trabajar por el transporte público, por la eficiencia del transporte público, digitalización, transformación digital, etc, etc. Y están aquí todos ellos pues para contarnos en qué situación estamos, cuál es el estado del arte, y espero que disfrutéis la tarde también. Y ya nada más invitaros a que mañana estéis aquí a las 10 de la mañana, por favor, que es muy importante, que va a haber una ponencia muy interesante. Ya la mañana va a ser muy interesante, echamos el resto y cerramos también con propuestas muy interesantes, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias, Silvia, y vamos a dar comienzo en los cursos de la Complutense de verano a esta interesantísima mesa redonda, y no puede ser de otra forma porque las personas que han venido a compartir la mesa con nosotros pues son unos profesionales del ámbito del transporte y de las infraestructuras que en definitiva seguro que nos van a abrir luz sobre los muchos temas del tema de esta ponencia. Es una mesa redonda sobre la transformación del transporte público, la intermodalidad y la transformación digital. Y contamos aquí hoy, todos son muy conocidos por vosotros, contamos con Berta Barrero, que es ingeniero de caminos, canales y puertos en la especialidad de transporte, de la promoción del 2000, que joven eres, ¿verdad? Joven. 2000, máster en sistemas ferroviarios y ejecutivo máster por el Exada, ¿no? En este momento es la directora general de Movilidad y Administración Única. No, eso era lo que era, ¿no? De Prointec. Y ahora mismo es la directora general de operaciones de INA. También está con nosotros María Gallo, otra ingeniera de caminos, también muy joven. María, más de 6 años de experiencia en el sector inmobiliario y 10 años como gerente de concesionarios de transporte público. En este momento, en la actualidad, es directora de los intercambiadores de transporte de Moncloa y Plaza Elíptica de SACIR Concesiones, que son intercambiadores que están bajo la concesión del Consorcio Regional de Transportes. También tenemos a Felipe Rodrigo, ingeniero naval, y en este momento director de Europa del Este y Países Mediterráneos, director comercial nacional en construcciones auxiliares de ferrocarriles CAF, con el cual el consorcio y la Consejería de Transportes tienen bastante relación, fundamentalmente con todos los temas de autobuses y tecnologías eléctricas e hidrógeno. También contamos con Ulises Wenzel, de estudios de demanda e ingresos de concesiones de infraestructura de Acciona, con una formación también de ingeniero de caminos y máster sobre la Unión Europea. Creo que la experiencia de todos ellos está más que demostrada. Rafa Orbadillo, con el que hablamos todos los días y vamos a continuar hablando, licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Agencias y Transporte y titulado en Gestión de Transporte, en la actualidad el presidente de Confebus. Y Francisco Cámara, director comercial del sector público de Huawei y es ingeniero naval, ¿no? De telecomunicaciones. Pues bien, con este panel yo creo que vamos a empezar a la mesa redonda de la transformación del transporte público, intermodalidad y transformación digital. Hablaba el otro día con todos ellos en una vídeo que hicimos y yo preguntaba ¿y qué tenemos o cuáles son los planteamientos que creéis que podemos hacer, ¿no? Para tener una mesa dinámica y para que sea una mesa interesante para todos nosotros, ¿no? Y hablábamos de esto de datos y más datos y para qué y las aplicaciones que tenemos o podemos hacer con ellas, las necesidades que tienen los usuarios, los operadores, los planificadores. Y en ese contexto vamos a lanzar una primera pregunta, si os parece, y vamos midiendo los ritmos y los tiempos. Esta mesa puede durar como hora y media, hora y 3/4. Intentaremos no aburrir a nadie. Y la primera pregunta que os voy a lanzar a todos, y si quieres, pues, aquí mismo, a ver, empieza tú mismo.
que es la primera que he presentado. ¿Cuáles son los principales beneficios que la digitalización comporta para las empresas y para los usuarios del transporte público? ¿Existe algún inconveniente o barrera bajo tu punto de vista? Bueno, pues buenos días a todos, bueno, y a todas. A ver, yo creo que la digitalización es una palabra, un concepto que a mí personalmente, y está feo que yo lo diga siendo en una tecnológica, yo creo que ya está muy manida, ¿no? La digitalización tiene que ir acompañada de transformación cultural, ¿no? Entonces yo creo que retos, yo creo que la pandemia ha acelerado la necesidad de conseguir bueno, pues esos objetivos de tener más rápido los datos, de tener más capacidad para tomar decisiones y al final la digitalización, o por de otra manera, el cambio de los procesos a través del cual se utilizan los sistemas y la tecnología nos tiene que servir para hacer servicios más accesibles, tanto a los usuarios, donde la información la tengan en tiempo real, tanto usuarios como operadores como administradores. Yo creo que hay que hablar de tres planos de tiempo real, no solo del de la administración, y a los distintos niveles de la administración general, ¿no? Es decir, el dato tiene que estar en disposición para dar información y usarlo cada uno en su fin en tiempo real para usuarios, administradores y operadores, y además todo eso tiene que converger para mejorar la seguridad del transporte, la seguridad de las infraestructuras y aumentar la capacidad de los servicios, ¿no? Porque al final digitalizar es cambiar procesos utilizando sistemas, pero sobre todo tiene que servir para algo. Y además hay un tema que tiene que servir para optimizar los costes de explotación también, ¿no? Es decir, y hablando de tecnología, pues muchas veces pensamos que por meter tecnología a los servicios del transporte y a las infraestructuras del transporte, pues vamos a conseguir proyectos más baratos. Y lo que tenemos que conseguir es operaciones más eficientes y más ingresos. Entonces yo creo que esos son dos retos que tenemos que conseguir, para los cuales la tecnología sí que tiene que ayudar, ¿no? Pero para mí hablar de digitalización no es hablar solo de tecnología, es hablar de transformación cultural de las propias administraciones, ¿no? Entonces yo creo que va desde los procesos de operación a la generación de nuevos modelos de demanda y a la generación de nuevos modelos de negocio, y todo eso alrededor del transporte público, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía yo creo que sabemos lo que queremos, tenemos que entender cómo utilizamos algunos de los medios que tenemos. Que todavía queda camino, mucho dato, pero mucho camino. María, en los intercambiadores, tanto dato en tiempo real. Sí, a ver, nosotros, yo gestiono 2 de los 5 intercambiadores de Madrid. Todo el proyecto de intercambiadores era para que en las vías de acceso de comunicación de fuera al centro de Madrid hubiera un intercambiador intermodal de tipos de transporte, para que la gente no venga con el transporte privado al centro de Madrid, y todos conectados con la línea circular de metro, excepto Plata Castilla, que está un poco más retirado. La gestión que hacemos nosotros es para intentar promover esa intermodalidad de la mano con el consorcio. O sea, para nosotros es muchísimo más interesante que la gente se mueva en transporte público, que luego cuando llegue a la estación coja el metro o coja un taxi, que hay una parada de taxi, o tenga su bicicleta, que también tenemos. No sé, esa parte de digitalización de todos los modos de transporte, que se habla mucho para intentar hacer un único gestor de todos los movimientos, pues creo que sería muy positivo, y pues se promocionaría, pues eso, que la gente supiera en tiempo real la planificación de su viaje, el recorrido lo pudiera reservar, o el pago que lo pudiera hacer a través de una aplicación común. Y luego nosotros, aparte, intentamos también mejorar la experiencia del usuario. O sea, todas las personas que pasan, o sea, en Elíptica tenemos 6 millones de viajeros al año y en Moncloa 30 millones. O sea, somos como un foco bastante importante de poder presentar lo fuerte que es el transporte público en Europa, porque los intercambiadores no existen en ninguna parte del mundo, viene muchísima gente a vernos.
para analizar un poco cómo funciona. Y sí que desde que terminamos la construcción hasta ahora, que llevamos bastantes años de concesión, se han ido digitalizando muchos de los sistemas. O sea, aquí prácticamente todo está controlado con diferentes sistemas. Por ejemplo, hemos ido cambiando las cámaras analógicas, ahora son digitales, para tener mayor control de la seguridad de los usuarios que pasan. Hay un sistema de conteo que están encima de las puertas de entrada y embarque y desembarque, que han cambiado de también analógicas a unas de 3 dimensiones para que no haya errores de conteo, para que todo esté bien controlado y se puedan dar datos fiables. Luego también tenemos pantallas de información, que antes rellenábamos planillas que nos mandaban las operadoras de transporte y ahora está todo unificado con servidores y van automáticamente todos los horarios para tener información en tiempo real actualizada. Pero sí que es verdad que aquí hay una parte más complicada y es la de pues, toda la base de datos y todo. Al final, todo digitalizado genera muchísimo dato, la gestión de datos es difícil, hay ciberataques, hemos metido mucho dinero en intentar hacer VPNs independientes, el control de seguridad entre todos los servidores están cifrados, y tenemos, por ejemplo, también backups de servidores, o sea, para no perder los datos que vamos recogiendo, pues cada 15 días se hace un backup. Y bueno, todo intentando pues que al final todo lo que vamos digitalizando, por así decirlo, pues se plasme y se controle de la mejor manera. Muy bien, María. La verdad es que a la Administración el dato en tiempo real, para lo que nos sirve, fundamentalmente es para la liquidación de nuestros contratos, para establecer una serie de parámetros de calidad que queremos imprimir también a nuestros contratos concesionales y tener un control exhaustivo de los mismos. Y en ese sentido, Rafa, tanto contrato concesional como tenemos, ¿no? Ahora yo me acuerdo hace años que las liquidaciones prácticamente las hacíamos fiándonos, ¿no?, de lo que el operador nos contaba. He transportado tantos viajeros y tampoco sabíamos si el autobús bajaba las rampas o no las subía. No tenemos muchos datos, ¿no? Y el control de las concesiones, esa relación que tenemos contractual, las concesiones con las autoridades, pues han mejorado sustancialmente porque se ajustan a la realidad. Pues, ¿qué te parece a ti el dato y ese control que en este momento podemos ofrecer, que yo creo que es bueno, tanto para las administraciones que tutelan las concesiones como para los concesionarios? Sí, por supuesto que es muy, esto no sé si está muy alto, es muy positivo. Es decir, esto puso de manifiesto, sobre todo durante la pandemia, cuando se inició la pandemia. Madrid es verdad que también es el paradigma, ¿no?, es el paradigma del avance tecnológico, de la digitalización del sector. Es decir, porque como tú bien decías, al principio las liquidaciones se hacían un poco fiándote de los datos que te daban los operadores, la liquidación de los viajeros, el pago se hace por viajero transportado y bueno, pues ahora se genera de forma automática un fichero que se envía encriptado al consorcio con firma electrónica que no se puede manipular y demás, y eso que se lleva haciendo ya muchos años. Es una cosa que solo se hace en Madrid y es una cosa que se puso de manifiesto, pues, como decía, cuando surge la pandemia, las administraciones empiezan a pedir datos de viajeros, de movilidad, de no sé qué, tal y cual, y no había nada más que en Madrid esa información de forma automatizada. Las concesiones del Ministerio de Transporte empezaron, como en muchas otras administraciones, a tener que generar, que a día de hoy se sigue haciendo así, desde el inicio de la pandemia, un fichero en Excel, y se le manda todos los días al Ministerio y a la administración correspondiente con los viajeros que se han llevado ese día por parte de la empresa de transportes. O sea, y fijaros el nivel de digitalización que hay. Nosotros a la administración, en este caso del Ministerio de Transporte, como a otras, exceptuando Madrid, no es porque esté Luismi aquí, que es el gerente del consorcio y le quiere hacer la pelota, pero es que es verdad que Madrid es un ejemplo, está muy avanzado. Al Ministerio, cuando empezó con la renovación de las concesiones, le decíamos, vamos a ver, que el sistema de información te lo montamos nosotros, el sector. Esto lo metes dentro del pliego de condiciones y la administración se va a encontrar con que va a tener al final tecnológicamente todas las concesiones con un sistema de información que le va a permitir gestionar mucho mejor. Y además, como decía Luismi,
esto es bueno, o sea, es bueno para la administración y es bueno para nosotros. Esto da transparencia al contrato, da mejor gestión de lo que es la propia concesión y bueno, se ha demostrado que es positivo y que tampoco es tan malo el que haya transparencia en la gestión del contrato. Los datos, como decías al principio, el dato por el dato no vale para nada, es decir, el dato hay que ordenarlo y convertirlo en información. Y todo esto al final pasa por, como decía Berta, por una transformación cultural de la organización muy importante, tanto si es administración como si es de la parte privada. Es verdad que la parte privada, en términos generales, es muchísimo más ágil en la adaptación, pero pasa por todo, porque hay personas pues, que han hecho las cosas de una forma tradicional y esto supone un cambio y supone que se tiene que actualizar, salir de su zona de confort, y esto cuesta muchas veces las inercias que hay dentro de las organizaciones. Pero vaya por delante que es muy positivo, o sea, es que al final la digitalización te permite mejorar las operaciones, ser mucho más eficiente, comercializar muchísimo mejor el producto. Aquí en Madrid es que tenemos el consorcio, que al final es un órgano coordinador de todos, que tiene los títulos, que los controla, es el quien los comercializa, pero hay mucho producto de transporte que al final la comercialización, la digitalización es lo que nos va a permitir precisamente generar una demanda inducida y pegar un salto como sector, como movilidad muy importante, porque al viajero le da igual si esto es una concesión de la Comunidad de Madrid, si es una concesión del Estado, si yo que quiero saber, yo quiero ir de A a B y una parte será en tren, otra en autobús, una parte en avión y no sé qué, y quiero un billete único, lo que me va a costar, el tiempo de viaje que voy a invertir, y esto te lo proporciona la tecnología. El sector aéreo lo solucionó con Amadeus hace 40 años, lo crearon las propias compañías aéreas y a día de hoy sigue funcionando, nadie se comió a nadie, las compañías aéreas siguen existiendo, a nadie le canibalizó la marca y oye, y aquí está, tú te puedes sacar un billete de avión de una parte del mundo a otra parte del mundo y te dice dónde tienes que hacer el transbordo, cuánto te cuesta, el tiempo de viaje y ya está. Y esto pues es aplicarlo a todos los modos de transporte, pues somos muy celosos todos de nuestros datos, ¿no? Así es, Rafa. Y Ulises, yo recuerdo y trabajé mucho en mis principios de la ingeniería en rentabilidad de proyectos, ¿no? Y todo el día estábamos con los modelos intentando predecir qué iba a pasar en un periodo concesional y para buscar una rentabilidad, una tira, un proyecto, etcétera, ya fuera de carreteras, de infraestructuras. Hoy en día tenemos muchos más datos. Y con esos más datos se acierta más, porque vemos que hay muchos proyectos que después de llevar unas hojas de ruta ahí muy concretas, tampoco aciertas la rentabilidad de los mismos, ¿no? ¿Con los datos hemos mejorado en esto? Bueno, sin duda. Yo particularmente soy, digamos, adicto al consumo de datos, consumo inteligente, y es verdad que muchos de los concursos de infraestructuras de transporte en los que trabajamos, desde luego, tenemos que tomar decisiones en un plazo muy corto, que solamente se pueden tomar bien con muy buena base de información. Hay mucha naturaleza de datos masivo diferente. La telefonía móvil, tú mismo has apuntado esta misma mañana, es una de nuestras principales herramientas, sin duda. Y sí, yo creo que hoy tomamos mejores decisiones que hace tan solo unos años. Hace tan solo, digamos, 7 años, por ejemplo, cuando esta tecnología no estaba disponible. Ahora bien, seamos realistas y hablando un poco con total libertad, la realidad del mundo concesional y el proceloso mundo de la oferta, sabemos que siempre es complicado y que siempre hay que tratar de ser voluntarista y no siempre las estimaciones o digamos los casos bases responden necesariamente al más realista de los comportamientos de la demanda, ¿no? Pero sí, sin duda, que yo creo que el acceso a datos masivos, desde la comprensión de la movilidad, como la comprensión de la oferta, como la comprensión de los tiempos de viaje, desde luego ha modificado toda una práctica del sector y la forma de hacer los estudios de demanda, ¿no? Eso sin duda. Pero redundando un poco más en lo que hemos compartido nuestros ponentes, yo también querría hacer alguna alusión más, ¿no? Complementando no solamente la evaluación preliminar, sino incluso durante la operación de la concesión, ¿no? Hemos hablado de muchos datos masivos, muchos de ellos son muy sexys porque efectivamente son muy masivos y requieren muchísimo tratamiento, otros no tanto. Pero es verdad que la gestión del dato como herramienta fundamental de
de gestión de las exigencias y la transferencia de riesgos para el concesionario es sin duda esencial, ¿no? Y es verdad que antes estábamos trabajando habitualmente, como muy bien apuntabas, en relaciones muy simplificadas de reportes en PDFs, y ahora ya estamos más cerca de ofrecer paneles de control compartidos, etcétera, no solamente evidentemente en el servicio público, en el servicio del transporte público, sino también el mantenimiento de la infraestructura, que es otro de los grandes frentes de trabajo, ¿no? Y desde el buen mantenimiento del material rodante, del que seguramente CAF nos va a hablar ahora, hasta, como no, digamos, las necesidades de servicio, el nivel de saturación de los servicios, el cumplimiento de las frecuencias, etcétera, ¿no? Digo, no solamente en transporte público, en servicios de autobús, sino también en servicios ferroviarios de tranvía y de metro, ¿no? Pues así es, Ulises. Utilizamos el dato muchas veces para ver la intensidad de viajeros, para ver la capacidad, si tenemos episodios de saturación. Metro de Madrid usa el dato para ver sus ciclos de mantenimiento, de ciclos cortos, largos. Y me gustaría preguntarle entonces a Felipe, ¿y qué mejoras, ¿no? ¿Y qué mejoras crees tú que CAF ha podido incorporar a través de los datos a sus vehículos, a su material móvil? Bueno, nosotros tenemos como 3 campos de mejora. En una parte, primero empezamos por el diseño de los trenes y de los autobuses. También fabricamos autobuses, tenemos una fábrica en Polonia, que la compramos hace unos años. Y bueno, en todos estos vehículos lo que hacemos primero con la parte del diseño, luego con la parte de fabricación, también se utiliza el tema de la digitalización. Como anécdota, hace unos meses pasé por la fábrica nuestra que tenemos ahí en Beasain, y en la zona donde están fabricando los bogies vi que había un operario que estaba apretando una tuerca con una llave dinamométrica, y me explicó que automáticamente, dependiendo de la tuerca que aprietes, la llave dinamométrica te pone el par de apriete y además lo registra y queda todo. Eso es una anécdota que a mí me llamó la atención, ¿no? Me río porque mi hija ha sido ingeniero de mantenimiento de CAF y me hablaba de estas llaves. Que me consta. Pues nada, eso es una de las cosas que las utilizamos, ¿no? Luego, por otra parte, bueno, nosotros también, aparte de fabricar trenes y metros, también operamos, ¿no? Tenemos operación de sistemas de transporte tanto en Israel, en Brasil, en México, y también utilizamos el tema de la digitalización en estos proyectos, ¿no? Luego, la parte de la operación, también todos estos datos son útiles, y luego en la parte del mantenimiento, ¿no? Con el mantenimiento yo creo que es la parte fundamental, ¿no? El mantenimiento preventivo para evitar que ocurran problemas, y bueno, pues esos son los 3 campos fundamentales que tenemos. Y tantos datos, en el consorcio hay millones de datos, tenemos 1.600 millones de registros que están todos verificados, que son todas las validaciones que se producen en nuestras redes. Tenemos millones de cargas, más de 20 millones de cargas solamente de los abonos, y otros 40 millones de cargas o 50 de billetes sencillos y otros títulos. Y esos datos no hay quien los maneje, o sea, esos datos, al final, en el consorcio pedimos ayuda a Madrid Digital, después empezamos con nuestro proyecto Big Data y todo nos lo tenemos que subir a la nube. En definitiva, Francisco, ¿nos podías ilustrar un poco en todo ese proceso del dato y de la saturación de datos que tenemos todos? ¿Cómo estáis trabajando en vuestra empresa, ¿no? con el tema de la nube? Nosotros utilizamos la nube de Amazon para todos nuestros proyectos. Muy bien, os voy a comentar. Yo he tenido la suerte de empezar, bueno, quizá la mala suerte de empezar, porque soy más mayor que Berta, pero yo empecé en el año 82, estudié telecomunicaciones, y no había PCs. El PC nace en el año 82. Estamos hablando de un periodo de 40 años, donde de no haber un ordenador, estamos donde estamos. En ese interín, frente a la transformación digital, nos encontramos, yo creo, 2 grandes divisiones. El nativo digital, que es toda la gente joven, que lo da por hecho y lo entiende de una forma, y quizás tenemos un poco de hándicap, que todos los que estamos ahora de manager de empresas de este estilo somos convertidos a digitales, ¿no? O intentando absorber todo el mundo de la digitalización, ¿no?
Fijaros, se ha cambiado el mundo, que ahora la tecnología es una guerra. Yo he estado trabajando 16 años en Cisco, conozco el mundo americano perfectamente y ahora llevo 5 años conociendo el mundo de Huawei, que además aprovecho para dejar en la sala el que quiera saber algo de Huawei y preguntar libremente que lo haga, porque Huawei es una de las cosas que nos viene bien a los comerciales. Todo el mundo habla de Huawei, ¿vale? Entonces el que quiera tener la opinión que la tenga, pero ahí lo vemos, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado tanto el mundo en estos 40 años que ahora mismo, ¿qué es lo que está pegando y dónde está la guerra entre países como Estados Unidos, China, Rusia? Pues en el 5G, que lo que va a dar velocidades brutales. Ahora mismo que la Guardia Civil esté tripulando drones en el estrecho, estando aquí el Guardia Civil, pues es algo impensable, inimaginable hace años. Y luego la cantidad de datos que estamos generando. El nativo digital lo que quiere es lo que hemos dicho. Quiero sacar un billete rápido, barato, me da igual el móvil que funcione, me da igual el que sea, quiero tener mi dato. El mayor se intenta adaptar y es un poco la barrera que nos encontramos. ¿Qué viene detrás de todo esto? Al tener tantos datos, que es la pregunta a la que tú me has hecho al principio, hay que tratar esos datos. ¿Y eso cuál es el siguiente salto? La inteligencia artificial. Todas las empresas en este mundo, incluso Huawei, está apostando por la inteligencia artificial. Ha habido una especie de parón en el mundo de Huawei con el tema de las prohibiciones que todos conocéis, de que ahora no le venden, no sé, los Google Service para los móviles. Pues Huawei, de ser el número 1 o 2 mundial, pasa al número 10 porque no le venden los americanos. O sea, estamos entrando en unas facetas, pues con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Ahora Huawei, que estamos ya trabajando en inteligencia artificial, mucho en Europa y empezando en España, pues se empezaron a prohibir todo tipo de compra de chips de Intel, de marcas americanas, pero en Asia sigue trabajando la inteligencia artificial. Si leéis sobre inteligencia artificial, vais a ver que en este mundo parece que Asia, y en este caso China, va muy adelantada sobre este mundo. ¿Qué necesitamos hoy? Hoy podemos tener, no específicamente del transporte, que también, pero poneros un ejemplo claro. Cuando uno hace una radiografía o hace una resonancia, la cantidad de datos, o anatomía patológica, que es el boom que está pegando ahora, todos los sistemas de sanidad están en esa línea, la cantidad de ficheros que se generan, no hay una persona humana ya que pueda estar detrás de ellas viéndolo. Tienen que haber máquinas que lo miren. Yo creo que ese es el gran reto que viene. Que alguien, que una estructura de inteligencia artificial sea capaz de evaluar todos estos datos que recogemos las diferentes empresas y pueda dar información rica, ágil y eficaz para mejorar los rendimientos, mejorar los servicios, mejorar la vida del ciudadano en sí. Pero yo creo que esas las dos grandes tecnologías que están moviendo el mundo y que se está jugando a nivel jerárquico, el 5G y la inteligencia artificial. No tengo la menor duda de las cosas. Pues sin lugar a duda, ¿no? Nos enfrentamos a millones de datos, tenemos que hacer cuadros de mando, trabajamos con Big Data, etcétera, etcétera. Sacar conclusiones sobre esos datos. Y sacar conclusiones sobre esos datos. Y algún día la máquina será el gerente del consorcio, no hará falta gerente porque no lo creo. Yo quizá a lo mejor por mayor no creo que eso vaya a llegar, pero lógicamente cada vez se va a poner más difícil para todos. Pues seguro que sí. Y con tantos datos, ¿no? Y con tantos datos, y dices, ¿y quién gobierna estos datos? ¿Quién es el titular de los datos? ¿Los datos valen para algo? ¿Al día siguiente los datos valen para algo? Yo voy transmitiendo mis cuadros de mando y digo, por la matriz de movilidad de ayer y tantos viajeros y para arriba y para abajo, y me lo quedo yo, parece que lo tengo. Yo te voy a decir, hay un apunte interesante. Lo tengo que guardar en un cajón y así soy el más listo de la clase. Y mi pregunta era, y seguro que nos puedes ilustrar y puedes empezar a hablar el primero, si quieres, tenemos que compartir los datos, ¿no? En el consorcio tenemos un proyecto, ¿no? Para poder compartir datos, todavía no en tiempo real, tenemos nuestro proyecto de Open Data 3 estrellas, queremos seguir progresando en esa línea de trabajo, porque entendemos que el dato pues no vale para nada, vale para hoy, pero no vale para mañana y lo podemos servir porque la iniciativa privada seguro que va mucho más rápido. Entonces, ¿qué pensáis de compartir los datos? Es un tema curiosísimo. Esto es un choque cultural también bastante importante y solo quiero compartir la experiencia con todos vosotros y los colegas. En Europa somos muy puristas, entonces tenemos una ley de protección de datos brutal, con lo cual para usar cualquier dato tenemos que tener más certificados que vale el dato. Entonces esto en el mundo asiático no pasa, por el régimen cultural, por el régimen político. Ellos mueven los datos con mucho más fluidez y sacan rentabilidades mucho mayores. Todo lo que ha comentado María de cámara de detección digital. Se han hecho pruebas de soltar una persona con reconocimiento facial en una ciudad de 16 millones, porque en China una ciudad de 16 millones es lo normal, no como pasa aquí.
Y a las 4 horas el tío disfrazado le han encontrado los sistemas de inteligencia artificial solo rastreando lo que hay aquí. Eso en España sería impensable, en Europa sería impensable debido a la ley de protección de datos, porque nadie podría usar ese tipo de informaciones. ¿Qué ocurre? Yo no soy político, lo único que digo es que todas estas trabas que tenemos a la comparación de datos hace que vayamos más lentos, pero sin ninguna duda. Y eso yo lo he visto, vamos, en real, y invito al que quiera a comprobarlo. Pero cada uno estamos en el sistema que estamos y tenemos las limitaciones y las leyes que rigen cada uno de nuestros países. Pero compartir datos, lógicamente, va a agilizar y que todo sea mucho más eficaz y mucho más ágil. Seguro que sí. ¿Quién gobierna el dato, Berta? ¿Compartís datos en vuestros proyectos? ¿Utilizáis datos abiertos de algunas compañías, de las administraciones? ¿Tenéis que comprar datos? Claro, yo creo que se han dicho algunas cosas y como he sido la primera en hablar, pues voy a recoger algunas para tratar de ahora ya como tecnóloga y experiencia de este tiempo, yo creo que, yo no sé, Luismi, si estoy tan de acuerdo con que el dato solo vale hoy, el dato vale siempre. ¿Vale? Es decir, otra cosa es para el fin que lo utilices y para el momento. Y luego hay datos de muy distinta naturaleza. Hay datos que se tienen que enfocar para mejorar o optimizar un proceso de mantenimiento, para mejorar un proceso de gestión, para mejorar un proceso de tarificación y venta o para mejorar una atención al público o al usuario. Yo creo que hay una cosa en la gestión del dato que se llama la ontología del dato. ¿Vale? Es decir, tú para poder utilizar el dato, lo primero que lo tienes es que taxonomizar, ¿no? Entonces, y eso es el primer problema que tenemos. Ahora nosotros, que además de desarrollar plataforma, integramos las plataformas que tienen los operadores, lo primero que nos encontramos es con una, nos parece en Gollum, ¿no? Con todo mi respeto a mis clientes, pero no sin mi dato. Nosotros tenemos verdaderos problemas para integrar sistemas. Unos son nuestros, otros son de competidores tecnológicos y hay un problema que no se va a resolver fácil, que es de integración de sistemas para poder poner a disposición de todo el mundo el dato, punto 1. Punto 2, el dato, evidentemente, si estamos hablando de un dato personal, el usuario, el dueño, es el que lo produce, ¿no? El que lo origina, es la persona, pero si estamos hablando de un dato del rodaje de un boj, pues es el dato, el dueño del material rodante, ¿no? Entonces, aquí yo sí que me gustaría, porque has comentado una cosa, Rafa, respecto de cómo conseguimos esto, ¿no? Dependiendo del tipo de operador, y por contestarte, te voy a contestar al final, ¿vale? Pero, y poniendo un poco el foco en la tecnología y en las plataformas, dependiendo del tamaño del operador, del volumen de gestión de demanda que tenga, pues va a tener más capacidad de gestionar su propia plataforma. Pero hoy en día no nos equivoquemos, la gestión de determinadas plataformas del dato para conseguir lo que queremos hacer cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Y ya no solo cuesta dinero el desarrollarla, porque hay que desarrollarla from the scratch, porque son procesos nuevos, con modelos de negocio nuevos, y probablemente en función del tamaño del operador no va a ser capaz de abordar lo que cuesta no solo el desarrollo de esa plataforma, sino además el mantenimiento de esa plataforma, las condiciones y cada vez mayores de protección cibersegura, de adaptación, del cambio tecnológico. La tecnología, un tren dura 25 años de vida útil, 30, como vayas a Renfe 40, pero es que la tecnología es obsoleta entre 5 y 10 años. Por tanto, no eres capaz de abordar la velocidad de transformación si no te alías. Si no te alías, y tú has puesto el ejemplo de Amadeus, hay un único sistema de tarificación, de venta. Entonces, hay modelos en los que o vamos a otro tipo de modelos para abordar el reto tecnológico de transformación, o va a ser muy difícil que cada uno desde su propia ombligo, si me permitís la expresión, sea capaz de él sí mismo abordar, porque operadores de movilidad quieren ser todos. La pregunta es, ¿quién quiere ser el proveedor de la movilidad? Yo quiero ser operador, yo toda mi vida he sido operador, pero quien gestione el dato va a ser uno. ¿Quién es el dueño del usuario? Cuando haya unas plataformas de movilidad integrada que te venden un billete con distintas opciones multimodales,
Ya no es quién es el dueño del dato, es quién es el dueño del cliente o quién es el dueño del usuario, quién va a hacer esa gestión al usuario. Entonces, estamos lejos. Desde el punto de vista, cuando yo hablo de digitalización, la tecnología está preparada hoy para hacer determinadas cosas y evolucionará para hacer mañana otras. Pero hay reflexiones que nos cuesta mucho. Yo hoy soy tecnólogo, represento una empresa de tecnología, pero he sido operadora. Yo eso creo que todavía esa generosidad, como comentábamos en otro foro, de ver dónde yo tengo que estar y luego qué necesito y cómo me alío. Yo creo que ayer se puso el ejemplo de la T-Movilidad, nosotros estamos integrando en tiempo real con esa plataforma y los principales problemas han sido que ahora realmente está en servicio y funciona. ¿Quién define la especificación técnica del sistema? Cada maestrillo tiene su librillo. Si tú quieres un producto comercial tecnológico, pues tendrás que adaptarte a lo que es comúnmente más normal. Si cada uno quiere, vaya la mosca, lo suyo va a ser difícil. Entonces, estamos todavía en esa evolución madurativa en que precisamente porque estamos nosotros en esa transición nos cuesta soltarla, pero va a llegar un momento que o la soltamos o nos van a forzar a soltarla, porque van a venir los americanos y nos van a plantar su sistema y luego te dirán, no, vete a Silicon Valley a pedirle desde el consorcio que te cambie no sé qué condición para tú adaptar lo que quieres. Pasa por caja. Pues yo creo que sí, que es así, que tienes razón en lo que cuentas. Es verdad que el dato no vale para el día, porque puede ser un histórico y te vale para muchas cosas. Me refería a que todo el mundo pide el dato, pero al final nos cuesta soltarlo. Yo Sí, creo que si me permites, nos quería comentar algo. Sí, efectivamente, yo, porque está muy a colación, en este caso cambio el sombrero y me pongo el de operador de movilidad compartida, ¿no? Porque Acciona es también hoy por hoy el líder mundial en oferta de moto compartida. Y en ese sentido, ese sí es un negocio que es nativo digital, que efectivamente sin la tecnología no sería posible. De hecho, todo el negocio se basa en el reto digital de comercialización. La verdad es que en esto del dato hay varias capas y varias funciones del dato. Para la operación tienes la gestión de la incidencia, pero luego tienes también la planificación, que es esencial para los operadores y para las autoridades. Y ahí es verdad que todavía podemos tener el acuerdo de que nos falta un modelo de negocio, porque solamente, y aquí Indra como experto en el dato, solamente recabar, mantener, limpiar, gestionar el dato es un esfuerzo descomunal. El rendimiento marginal Perdona que te interrumpa, es un esfuerzo descomunal y un coste a eso voy. Tremendo. Exactamente, a eso voy. El proyecto de Big Data, el primer año fue de limpiar datos. Y de consumo, y cuando solo le ves a cloud... Claro, una cosa es recopilar datos, pero tienes un dato de calidad y confiable. Y eso significa que se generan en origen de forma confiable. Y eso es toda una larguísima travesía. Pero bueno, ahí en operación, digamos, y en operadores de transporte público estamos más o menos conformes. Es cierto, hay un sobrecoste y hay que pensar que a lo mejor hay que profesionalizar y delegar, terciarizar ese servicio y crear una entidad que sea responsable de gestionar eso y que pueda remunerarse a través de servicios a terceros, de todo tipo. Y hay que ver qué estudios y qué servicios de consultoría de datos puede prestar ese ente que guarda el dato, independientemente de que luego deleguemos en terceros entes u operadores o de servicios, etcétera. Pero, digamos, por debajo de eso, soterradamente hay otro problema aún mayor, y estábamos hablando de lo celosos que somos del dato. Y hay que ver quién es celoso del dato y por qué. En el caso de movilidad compartida, por ejemplo, el problema de guardar el dato no es solamente guardar el dato, lo que queremos es guardar al cliente. Queremos gestionar al cliente para que sea, digamos, fiel a nuestra marca por encima de todo y además quedarnos con nuestra capa de comercialización, que es otro enorme problema, sobre todo en un modelo de negocio como el de la movilidad compartida,
cuya viabilidad está todavía por demostrar. Estamos todos haciendo un esfuerzo de inversión y de fe en el futuro que viene. Sabemos que ese será el futuro, no sabemos en cuánto tiempo será, pero estamos ahí. ¿Cuál es el problema? Y tú apuntabas, ¿no? Si un gran operador de datos impone su modelo y su modelo de comercialización, lo que ocurre es que la capa de beneficio termina quedándose, como en toda economía de plataforma, que es una forma, digamos, de economía extractiva, como sabemos, somete al pobre operador al que presta el servicio. Y en esta batalla es muy difícil llegar a compartir datos de forma abierta. Parece que efectivamente Amadeus ha conseguido un modelo de negocio neutral, justo, de remuneración y de comisión de esa gestión de cobro reconocible por todos y que genera a sus socios. ¿Quién puede hacer eso en el campo de la movilidad entendida con el total de operadores públicos y movilidad compartida? Nosotros somos de la opinión de que debe ser la Administración, y eso es verdad que Madrid, de nuevo, liderando en todos los frentes en calidad de gestión y también en calidad del dato, está migrando justamente hacia eso, ¿no? Y ser capaz de integrar a todos los operadores de la región, no solamente a nivel municipal, que ya había sido pionera la MT de algún modo, sino ser mucho más ambiciosos, ¿no? Muchas empresas se nos aproximan porque dicen querer nuestros datos y, según comentaba Berta, lo que quieren son nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos más de 5 millones de tarjetas habituales en los sistemas y lo que quieren no son nuestros datos sino nuestros clientes. Trabajamos, pero trabajamos más lento. La administración trabaja mucho más lento que las empresas privadas a la hora de hacer planificadores de viaje, a la hora de hacer información en tiempo real, a la hora de integrar sistemas, etcétera, etcétera. Pero si abrimos nuestros móviles, ¿cuántas apps tenéis? Yo no sé ni las que tengo, de verdad. Para el taxi, para la VTC, a veces uso la misma, tengo una de tiempo real mía, pero también tengo otra, solamente para el transporte público, pero tengo apps para 1000 cosas, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, como hablábamos de la gobernanza y de las apps, ¿no creéis que hay demasiadas apps y eso nos lleva a que toda empresa quiera tener o quiera ser empresa de movilidad? La empresa municipal de transporte dice: yo soy una empresa de movilidad. Y tu cliente, ¿tú qué vendes exactamente? ¿Tú qué vendes? Dice: yo vendo billetes sencillos de la MT, ¿no? Porque no tiene otros títulos a vender, pero vende billetes sencillos de la MT. Bueno, sí, pues a lo mejor la administración es la que tiene que coger ese papel, ¿no? Pero la administración a la vez va lenta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pensáis un poco de todo eso, no? Tanta app, están las apps estas nuevas o los Mobilities and Service del Estado, con su, en vez de el MAS, con su RAS, pero vienen a Madrid a pedirnos los datos también, porque son imprescindibles los datos de Madrid para poder conjugar aquel viaje que nos contaban ayer, en las charlas de ayer, que alguien sale de Sevilla y llega a Madrid y no puede pagar o puede pagar, etcétera, ¿no? Entonces hay demasiadas apps tal vez, verdaderamente tienen que liderar las administraciones. ¿Eso qué te parece, Rafa o yo creo que sí. María? O sea, yo creo que realmente es un poco como dice Berta, si al final cada operadora va por su cuenta y no hay un eje central que lo organice y lo simplifique, porque yo creo que al final el usuario final quiere algo fácil, porque las aplicaciones a veces se quedan fuera porque es complicado, engorroso, tal. Si le metes algo común a todas y realmente lo gestionas todo desde la administración, creo que sería más sencillo. No sé. Es que al final, en la distribución, que al final las apps es de movilidad, la distribución comercial es donde está el negocio, lo comentabas tú o Berta también. O sea, todo el mundo quiere tener la distribución, pero nadie quiere ser el operador. Eso se lo dejamos a otro, ¿no? Y el margen, el valor añadido, se queda precisamente en la comercialización del producto. Y claro, todo el mundo, o los que se dedican al tema de la movilidad, o los nuevos que están apareciendo, todo el mundo quiere esa parte de la tarta, pero no quiere ser parte de la operación, ¿no? Y claro, el operador de transporte, que al final es el proveedor de datos, claro, él dice: vamos a ver, yo le voy a facilitar los datos a RAS, en el caso nuestro de la carretera, para que sea Renfe la que lo comercialice nuestro producto y el margen, el valor añadido se lo quede Renfe y no nosotros, pues yo no le doy los datos a Renfe. Si lo hiciéramos nosotros, Renfe nos va a dar los datos, bueno, a lo mejor no siendo un operador público nos lo daría, no lo sé. Es decir,
que esto es un problema que está encima de la mesa. Al final va a llegar Google, que ya tiene planificadores y te da información, y te vas a fiar de que Google te diga que tienes que coger el tren en este momento, un autobús o una bicicleta, porque lo dice Google. ¿En base a qué algoritmo, en base a qué está fundamentada esa decisión de Google? Es decir, al final, pues hombre, yo creo que si una entidad intermedia o neutral, que es la administración, pues es la que puede jugar ese papel. Pero es verdad que están jugando todos los operadores de movilidad. Un ejemplo que no tiene nada que ver y que además, bueno, la experiencia es un desastre, pero bueno, ha triunfado, que es en Alemania. En Alemania se liberaliza el transporte por carretera en el 2015, me parece que fue el 13 o 15, no recuerdo exactamente, y aparece una plataforma que se llama Flixbus, que se dedica a comercializar servicios de autobús. Y bueno, pues con un auge brutal. Es decir, en 3 años se hizo con el 97% de la cuota de mercado, del control del mercado. Ellos eran los que dirigían y decían cómo hay que viajar, y para ir de A a B en autobús es la propia plataforma. Claro, cuando ya ha eliminado a toda la competencia del mercado, ¿qué ha hecho? Ahora ya vamos a, bueno, esta ruta no me interesa, la vamos a eliminar de la plataforma, espérate los precios, al operador le voy a pagar a este precio el kilómetro, y si te interesa bien, y si no, busco a otro, y lo que voy a hacer es, ¿y qué han hecho? Los precios al cliente han subido, al operador se lo han bajado, y encima no tienes la cobertura que tenían anteriormente. Y al final pero es la plataforma la que se ha quedado con el negocio. Es decir, ellos no tienen ni un conductor ni un autobús, y han hecho lo mismo en Francia, y tienen intención de entrar en este mercado que es el español, pero claro, aquí tienen dificultades regulatorias, porque si quieres ser operador de transporte tienes que licitar y ganar un concurso. Es que aquí yo creo que se mezclan dos cosas, que es el tema tecnológico con el tema de organización, ¿no? Es decir, no es lo mismo comercializar u operar un servicio público que un servicio comercial, ¿no? Entonces, a la hora de entrar a una plataforma, o sea, un Mobility as a Service, como lo entendemos, no deja de ser la orquestación de un conjunto de servicios públicos, o sea, un conjunto de transporte público. Por tanto, el único que tiene la competencia, o debiera de tener la competencia, de orquestar la comercialización de esa plataforma para por debajo ordenar a los proveedores que te tienen que proveer de servicio, y además con tus propias regulaciones, porque cuando tú prestas un servicio público tú estás sometido, o debieras estar sometido, a la regulación que te establece el contrato de concesión o de prestación del servicio. A partir de ahí no hay otra. Es decir, el único modelo, desde mi humilde entender, y creo que es compartido por varios, de hacer un operador de Mobility as a Service en una ciudad o en un territorio es la administración pública, es cambiar el chip. Entonces, aquí necesitamos cuando yo hablaba de digitalización, que está fenomenal, o sea, hay que cambiar el chip de transformación cultural de la administración para que el consorcio, y permíteme, a lo mejor deje de ser el que recibe los datos para fiscalizar y pagar, el concepto de yo opero el Mobility as a Service, y a partir de ahí orquesto a los proveedores en el marco de contratos de prestación de servicios. Luego hablamos de otro tipo de servicios ya fuera del ámbito público, ¿no? Pero eso, o sea, y eso sí que requiere que la administración cambie el chip, y requiere que los operadores, sobre todo los incumbentes, también cambien el chip. O si no, sean en ellos las delegaciones para orquestar ellos, pero aquí no hay sitio para todos. O sea, sobre todo para esa capa de arriba, porque como dice María, al usuario, que yo no le llamo cliente porque el usuario del servicio público no es un cliente, es un contribuyente. O sea, el usuario del servicio público tiene derecho a una serie de... Entonces, el usuario le da igual lo que hay debajo. Lo que quiere es que todo sea, cuando va a su servicio público, ya si tiene que elegir si va de Madrid a Sevilla en coche, en AVE o en avión, ya ahí decide cómo va. Pero hay determinados ecosistemas del transporte público que tenemos que separar, y luego la tecnología sí se puede adaptar, pero si la gobernanza y los modelos de negocio y operación no están claros, la tecnología no va a resolver nada. Bueno, la verdad es que estamos dando muchos pasos en esto, y como bien sabéis, tenemos desde el planificador de viajes, que estamos en este momento construyéndose a través de la empresa Inetum, que la tenemos presente en la sala, que es un segundo planificador. Ya hace años hicimos un primer planificador, este sería un segundo planificador. Estamos integrando también la tarjeta en el móvil, con la virtualización de la tarjeta, porque es imprescindible
que la tarjeta esté en el móvil, etcétera. Francisco, ¿qué nos puedes añadir a todo el mundo de la gobernanza, de las plataformas, de las miles de apps que disponemos y no usamos? Yo voy a contar basado en mi experiencia. Creo que por eso al comienzo de la exposición os comenté que cuando los nativos digitales lleguen al poder, como digo yo, todo esto será mucho más fácil, ¿no? Pero ahora mismo estamos viendo que han venido montones de fondos europeos, han llegado menos de los que decían. ¿Y quién nos hemos gastado? En licencia de Oracle, en licencia de Microsoft, en portátiles, en tabletas. Si esto es digitalizar, a mí me parece que parecen los Reyes Magos, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer la administración? Regular, pero regular de verdad. ¿Está preparada la administración en este momento para regular como necesita el mercado? No está. Ahí está el primer problema. Tú te coges y te dices, Red.es tiene 100 personas, manejaba 1.000 millones, ahora le dan 10.000 con 100 personas. Esto es imposible. O sea, si 100 personas manejaban 1.000 y vienen 10.000 millones, ¿qué va a haber? Pues más licencias de Windows, más licencias de Oracle, más licencias de suscripción. Estaremos todos, unos y otros, a 3 pesetas, porque me llevo un margen de un 0,3%, no nos salen los números, no podemos tratar gente fija, es toda una cadena, ¿no? Entonces yo creo que, lógicamente, tendría que haber una idea clara de querer regular y de decidir esto. Y usted dedíquese a regular, no se dedique usted a hacer este tipo de cosas. Porque al final estamos hablando de digitalización, pero como es tan grande, es como cuando yo empecé con la MS2, asterisco, punto, asterisco era, cuela todo, ¿no? La transformación digital es asterisco, punto, asterisco. Venga, ¿cómo es de tableta? Puesto a digitalizar. Entonces yo creo que esto pasa por racionalizarlo y por eso lo he puesto al principio. Tienen que llevar los nativos digitales al poder. Mientras no lleguen, yo no doy un mensaje optimista. Llegará el mercado como hemos llegado hasta aquí, como podamos, haciendo con las empresas presentes lo mejor que podamos en nuestro área, pero yo creo que tendrá que ser, no sé si el gobierno, la administración, o qué, si es que la administración se tiene que poner de acuerdo entre ella qué es lo que quiere. Tú vas a China o vas a Estados Unidos y tú cuentas la estructura que tiene España de gobierno central, gobierno regional, gobierno local, las diputaciones, y ya dice, venga, para y vamos a lo nuestro porque no lo va a entender nadie. Tendremos que organizarnos mejor. Que España tenga 8.000 ayuntamientos, es que es un sinsentido, ¿no? Es que vas a China, que son 1.400.000 habitantes y tienen 30 provincias. Pues nosotros tenemos 50 y somos 40 millones. Tendremos que optimizar. Esto pasa por optimizar todo esto. ¿Lo podemos hacer? No lo sé. Yo creo que el ciclo político es tan corto, está siendo últimamente tan corto, que es muy difícil para vosotros que estéis en estos cargos planificar a más de 8 meses, 10 meses. Claro, y una de las cosas que he visto en China, como os digo, y no es por poner si es mejor o es peor, que esta gente, como no tiene ese cambio, tiene un plan. Y dice, en 5 años voy a hacer tractores, en 10 años pantallas, en 15 voy a hacer araos. Y tienen su plan. Es que aquí, ¿cuál es el plan? Cambiar de plan cada día. Entonces, yo creo que eso juega muy en contra a lo que estamos demandando las empresas. Entonces nos estamos regulando por la ley del mercado. ¿Qué podemos? ¿Quién acierta? ¿Quién sale como en Alemania y da? Aprovecha de un poco de tiempo, viene otro, inventa otra cosa. Sí, pero que estamos hablando, no es lo mismo, yo creo que lo comentábamos antes en la comida, es decir, no es lo mismo, yo creo que este país, y has hablado de los fondos, ha hecho en los 30 años anteriores, ¿no? Y para los que somos de caminos, pues yo me siento muy orgullosa de las empresas constructoras que tenemos en este país, porque son referentes internacionales en el sector, pero es que la construcción no se exporta, se expatria. Es decir, el talento que se ha formado aquí con los 30 años de éxitos en construcción se ha expatriado a trasladar ese talento afuera. La tecnología se exporta y por tanto en España nos estamos dedicando a importar tecnología en lugar de generarla. No, pero sin Pues, duda, Berta. no, pero que no lo digo por No, pero que te lo cuento. Es que ahora aquí una empresa compra, como el Estado en Cisco, y los beneficios van allí directamente, pues y aquí no se declaran impuestos. A eso voy. Y se permite. A eso voy, pero es que la tecnología son planes. O sea, no podemos estar asumiendo este reto de transformación digital tecnológica que tienen las administraciones, las empresas privadas, la sociedad, pensando en que, bueno, ya yo voy a ver, pero viendo cómo está la ley de educación, que cada día la cambiamos, pero la realidad es que esto forma parte de las tecnologías. Tú no puedes empezar hoy, tardar 5 años en sacar una licitación, porque cuando saca y construido ya está obsoleta la tecnología. Claro.
Entonces, estamos importando tecnología. ¿Importáis tecnología para vuestros? Bueno, No, nosotros, es que cabes de los tecnólogos fabricantes. por eso. no, nosotros tenemos, afortunadamente tenemos mucha tecnología y somos los generadores de tecnología, ¿no? Diseñamos los trenes y los fabricamos. Sí que es verdad que hace años, al principio sí que tuvimos que, por ejemplo, con el tema de la alta velocidad, empezamos a fabricar alta velocidad consorcialmente con Alstom, un fabricante que ya tenía, ¿no? Pues, los primeros trenes de alta velocidad los fabricamos con Alstom y luego ya, pues posteriormente ya hemos fabricado nosotros nuestros trenes de alta velocidad pues para Turquía, Noruega o para España también. Pero es un claro ejemplo de que exporta tecnología, igual que exporto yo tecnología. Es decir, o sea, cuando tú produces en España y haces desarrollos de producto en España, los exportas fuera. Entonces, si la produces en España, exportas, y si no la produces en España, importas. Es así. Pues imagínate a más que te diga, la tecnología que tú tienes no la puedes vender porque es peligrosa. O sea, no habrá cosas para medirlo, vaya. Pues no es peligroso, es una campaña global, brutal, competencia entre países, y te ves en medio. ¿Qué explicas? Digo, ¿usted qué necesito para vender en España? Estar certificado en el Centro de Criptología Nacional, en el CNE, ya está. ¿Cuál es el problema? Pues todo el día, bueno, pues está responsable, todo el día está el rum. ¿Contra eso qué haces? Pues oiga, dice que me voy a comprar un Volkswagen Passat, por decir una marca, dice, no, compres un Ferrari. Pues quería comprar 1000, va a pagar usted la diferencia de los Passat a los Ferrari todos los días de la vida. Usted va a subvencionar otro mercado en el mundo de la tecnología que va cambiando cada 10 minutos. No, pero es que sobre esos precios al final terminamos pagando a los ciscos del mundo las innovaciones que necesitan para mantener siempre vivo su producto y no nos damos cuenta. O sea, nosotros pagamos los precios de la tecnología 2 veces más cara porque así, desde donde se produce, sigue. Y luego vienen aquí a tirar los precios para poner sus precios. Entonces, claro, dices, y yo perdonadme que esto se haya convertido en un debate casi tal, pero es que realmente es que... No, pero es que realmente si queremos, yo es que ya yo participo de muchos foros de tecnología y digitalización, pero es que a veces yo estoy cansada de decir lo mismo. Yo sinceramente me aburro diciendo lo mismo, porque da igual lo que digas, como digas que te vale, te da oye, fenomenal o no me ha gustado. Pues ya no sé si vamos a, ¿sabes? O sea, ese es el punto. Yo creo que podríamos dar, para continuar sobre algo, podríamos dar ejemplos de proyectos que estemos impulsando las empresas, ¿no? Aquí en España o a nivel internacional, en estos momentos en distintos ámbitos, ¿no? Cada uno en el ámbito en el que estéis trabajando, ¿no? Podría ser una buena reflexión, ¿no? Para ver por dónde van los tiros, ¿no? Luis, si quieres empezar. Como decía, desde el punto de vista de concesiones, es verdad que estamos dando pasos importantes hacia un mayor control y hacer mucho más explícito y ordenado el dato, desde luego. Eso desde el punto de vista de concesional, ¿no? Y concretamente en todas las infraestructuras de transporte en las que trabajamos. Y en transporte público, por supuesto, lo que son tranvías y metros. Estamos en ello. Y luego, como decía, nuestro gran reto seguramente en gestión del dato es nuestros aprendizajes desde el punto de vista de operadores de movilidad compartida, ¿no? Es ahí sin duda donde hemos tenido que enfrentarnos a la gestión del cliente, a la aproximación, a la comercialización, a la fidelización, a la campaña. Hemos apuntado antes una cosa importante, ¿no? El usuario del transporte público sí es para nosotros el cliente final del servicio, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma. Y también lo ha sido cuando somos operadores de transporte público, ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza, que compartimos la concesión con CAF, nos enfrentamos al reto, gracias a la COVID precisamente, qué cambios debemos introducir en nuestra concesión para ganar adeptos de nuevo, ¿no? ¿Y por dónde pasa? Fundamentalmente por la comercialización. Y eso, desgraciadamente, no es competencia del operador. Pero sí tenemos que pensar fórmulas imaginativas para atraer a ciertos usuarios que, como os ha dicho en algún momento de las sesiones, perciben el transporte público como algo, digamos, conveniente, pero no necesariamente, digamos, no de moda, ¿no?
hay otras alternativas aparentemente mucho más atractivas. Y mucho pasa de nuevo por las fórmulas de billetaje, por ejemplo. Y ahí hemos apuntado, por ejemplo, la incorporación del sistema de MV. Ahí no estamos hablando como operadores, ¿no? pero sí está muy vinculado a la calidad de la operación y a la prestación del servicio, ¿no? Igualmente hemos tenido que apurar muchísimo mejor la comprensión, como apuntaba brevemente antes, la comprensión de los niveles de servicio y de saturación para introducir nuevas frecuencias. Por ejemplo, estamos justamente ahora ampliando la flota porque identificamos que hay un margen de mejora para captar también más usuarios. De modo que lo que estamos ganando sobre todo es en mejor aprendizaje de la información, convertir el dato en información que sea fundamento para la toma de decisiones. Y eso, digamos, eso yo creo que es el aprendizaje más importante, ¿no? La verdad es que estamos trabajando nosotros todo, como os comentábamos esta mañana, en dejar también, apoyado en fondos MRR, poder tener validación con tarjeta de débito o crédito en toda la red y no sea MV. Pero no olvidar, o sea, no vamos a abandonar nuestro sistema de tarjetas con viajes, sino que vamos a complementar con las tarjetas pues MV, ¿no? Hay gente que lo abandonó, hay gente que pasó de tarjeta de viaje a tarjeta MV, dando el mejor precio final en función de cuándo lo uses, a qué hora. Yo creo que es una buena opción, ¿no? Porque nuestro sistema tarifario es un sistema tarifario de la Comunidad de Madrid que no es sencillo, que yo creo que es complejo, que la gente no entiende, que hay gente que no se aproxima a nosotros porque no disponen de una tarjeta de viaje. Dice, si yo no tengo aquello para poder entrar, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis ahí un poco, Rafa, de todo esto? Yo creo que es una buena idea el poder complementar las tarjetas de viajes con tarjetas pues de crédito y llevarlo todo aquí y poder así en cualquier momento utilizar la mejor de las opciones. Por como decía también Ulises, ¿no? O sea, es decir, bueno, nosotros tenemos el sector nuestro, como consecuencia del COVID, la verdad es que las demandas han cambiado, no hemos recuperado los niveles que teníamos en 2019, incluso ha variado, y esto lo sabe Luismi bastante mejor que yo, porque él maneja toda la información de todos, pero hemos llegado a un momento que nos hemos quedado ahí, nos falta un 15% aproximadamente de lo que teníamos en 2019 y uno de los principales retos que tenemos es tratar de recuperar la demanda, incluso crecer, ¿no? No sé si es porque lo que tú decías, que el transporte público ha dejado de ser sexy y tenemos que tratar de buscar pues de volver a hacerlo atractivo al usuario, que duda cabe que la tecnología forma parte de eso, porque al final hacérselo más sencillo al viajero, tener digitalizada el título de transporte o incluso poder pagar con la tarjeta de crédito, porque yo no tengo la tarjeta esa que tiene todo el mundo y no sé además ni dónde se saca, porque yo no soy una persona usuaria habitual del transporte público, que duda cabe que la tecnología forma parte. Y el ejemplo, que es un ejemplo que es muy sencillo y es muy cotidiano, lo tenemos con el taxi. Al taxi, ¿qué le pasó? Aparece la VTC, que antes la VTC era un servicio de lujo para de alquiler de vehículo con conductor para determinado tipo de servicios. En nuestro sector hay bastante VTC precisamente para cubrir las demandas de clientes que te pedían, oye, pues que yo le hago el transporte, yo qué sé, a una empresa del IBEX 35 y de repente llega un gran CEO internacional y no sé qué y nos pedían Mercedes para que fuera al aeropuerto a buscarle y traerlo y tal y cual, aparte del transporte de los trabajadores. Bueno, pues oye, entonces nos metimos en el mundo ¿Y qué pasó con el taxi? Que de repente aparecen unas aplicaciones y es lo que tú decías de los nativos digitales. A una persona joven, eso de levantar la mano así y parar un taxi por la calle, no, mis hijos que no tienen ni idea de lo que es. Eso sí, Uber y Cabify, todo, cómo se mueven. Y claro, pues dices, joder, si el servicio al final es el mismo, ¿y qué ha hecho el taxi? Pues al final se ha metido en las plataformas también como poder comercializar su servicio. Pues tratamos de buscar elementos para hacer mucho más atractivo, más cercano, más accesible el transporte público y todo basado en el móvil, porque es que al final todo está en el móvil, pues es una parte. Y otro reto también muy importante que está ligado a eso de hacer atractivo el transporte público es el de la descarbonización, que es verdad que es un reto muy importante, que la tecnología va avanzando, pero que todavía no está 100% madura para poder atender lo que nosotros venimos prestando, porque autobuses eléctricos valen para los entornos urbanos, pero poco más.
El hidrógeno todavía no está disponible. Todo el tema de la infraestructura, tanto de recarga eléctrica como de hidrógeno, tiene que evolucionar muchísimo, pero que eso va a hacer también que el transporte público sea mucho más atractivo también, porque además los diseños de los vehículos están cambiando, están siendo mucho más modernos. Bueno, el ejemplo está en un operador español, en una ciudad española, metió un número 15 vehículos eléctricos hace 5 años para empezar a coger experiencia en la gestión del vehículo eléctrico, y se encontró que la novedad es que la gente se estaba parando el autobús por la calle para hacerse selfies con el autobús, y dices, joder, esto es un cambio importante desde el punto de vista de percepción del viajero, ¿no? Que no es en lo que tradicionalmente venimos, pues oye, esto de que se hagan selfies con tu autobús, pues oye, es una cosa bastante, bueno, pues eso, tenemos que tratar de acercarlo muchísimo más, hacerlo mucho más pues eso, comercial, mucho más marketingiano el producto, porque estamos perdiendo, o tratar de para poder recuperar la demanda que nos falta, ¿no? Ulises, has hablado del que el transporte público no es sexy. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Porque yo creo que la gente joven está muy concienciada con el medio ambiente. Yo creo que eso como primer vector. La gente joven, muchos no tienen ya vehículos, ya no tienen coches, depende de dónde vivan, pero ya no tienen coches. Lo de compartir es lo que verdaderamente está de moda. La gente joven también valora negativamente, empieza a valorar negativamente los consumos excesivos, ¿no? Para hacer un viaje fuera de España, para bañarte en una playa un día y volver, o irte de compras a Londres, lo valora negativamente. Yo, lo de que no es sexy, que, como querías hablar, cuéntanos por qué no es sexy el transporte público, ¿no? Bueno, precisamente porque posiblemente estos modos alternativos parece que le pueden quitar algo de atractivo, ¿no? Como todas las fórmulas compartidas y personales cogen cuota del transporte público, ahora, sin lugar a duda. Ahora, y ahí es donde quería entrar en el precioso debate, ¿no? Lo de sexy. Claro, al mismo tiempo, eso yo creo que de algún modo es un impacto más o menos marginal. También depende del tipo de ciudad, del tamaño y de la calidad de oferta de transporte público. No olvidemos que aquí en Madrid tenemos una oferta absolutamente ejemplar que lidera cualquier país avanzado, ¿eh? No nos damos cuenta de ello, convivimos con ello con total naturalidad, pero no tiene parangón. Y claro, aquí el atractivo es fácil, ¿no? En otros entornos quizás no sea lo mismo. Pero al mismo tiempo, por esta aparente demonización también de la movilidad compartida, que roba también algunos viajes al transporte público, yo quiero romper alguna lanza, porque en encuestas a usuarios que se habían realizado antes de la pandemia, en el año 2018, nuestro servicio de movilidad compartida había descubierto que realmente una moto en circulación puede tirar del orden de 2 vehículos privados. Es decir, hay usuarios que dejan de sacar su coche porque tienen esa alternativa. A ver, la motocicleta compartida o cualquier fórmula compartida es demasiado cara para que se convierta en un hábito diario. Es solamente para ciertas actividades con una cierta frecuencia. Aquí la clave está en la libertad, en liberarnos de la necesidad de ser propietarios de un vehículo y de tener que usarlo. Y libertad es la clave de todo. Por eso estas fórmulas basadas en MV, donde eres libre porque simplemente presentas tu tarjeta con la que convives, la llevas siempre en tu cartera, te hacen libre. No tienes que pensar en el abono, que es ya, de nuevo, uno de los mayores inventos de la humanidad, y uno de los grandes beneficios que puede tener nuestro gran sistema de transporte público. Pero vas más allá, ya no tienes que pensar ni siquiera en eso. Y equiparar la convivencia, movilidad compartida más transporte público como alternativa a la posesión y uso del vehículo privado es el gran reto. Y esto lo hemos apuntado un poco en los debates anteriores, ¿no? En la elasticidad de los usuarios al precio. Y hemos apuntado precisamente que no hemos detectado cambio de actitud a pesar de haber duplicado, y vamos camino de triplicar, el precio de la gasolina. Y seguimos adictos a nuestro vehículo privado. Y eso es por la sensación de libertad que nos da. Solamente podremos combatir esa percepción de libertad
con una oferta amplia, flexible, una tarificación también beneficiosa y un acceso suficientemente atractivo. Y ese yo creo que es nuestro reto. Y en ese sentido yo creo que la movilidad compartida, de nuevo, no es tanto una competencia, sino un incremento mayor del total de la movilidad que no está, digamos, sometida a esta pequeña tiranía de la posesión y disfrute del vehículo privado. Sí, pero si hay un poco... Continuamos un poco con los principales tecnologías y proyectos que tenéis en Sí, vuestra sí, compañía precisamente en todo este mundo, ¿no? enlazando con eso, ¿no? Yo creo que hay que calibrar muy bien, ¿no? Porque al final no todas las ciudades tienen las mismas necesidades, ni tienen las mismas densidades, ni tienen los mismos sistemas de transporte público, y lo que puede ser bueno para una ciudad no debe de ser bueno para otra, porque al final este tipo de elementos de movilidad individual lo que está haciendo es más accesible, poder optar a modos individuales que, por no tener que comprarte un coche, pues optar a comprarse un coche pues tiene un coste inicial, entonces lo estás abriendo. La tecnología te permite eso y por eso hay que ordenarlo, ¿no? Hay que ordenar de alguna manera, porque una ciudad cabe lo que cabe. Entonces ahí estamos nosotros desde INDA trabajando en algo que bueno, creemos que puede ayudar a las administraciones a tratar de integrar dos tipos de datos que normalmente han estado y vienen estando muy separados en su gobernanza, que es lo que tiene que ver con el transporte, y los datos del transporte con lo que tiene que ver con los datos del tráfico, ¿no? O sea, en España, en el Ayuntamiento de Madrid, movilidad tiene las dos cosas, pero en el Ministerio de Transportes, la Secretaría General de Transportes pues lleva transportes y la DGT lleva tráfico. Y en tanto en cuanto los datos de cuántas motos y cuántas se converjan para poder ordenar los modos, entonces nosotros sí que estamos trabajando en la plataforma de plataformas que integren, con la experiencia que tenemos nosotros de los datos del tráfico con los datos del transporte, en montar esos tipos de plataformas que ayuden a ese análisis para una mejor optimización y una mejor ordenación de alguna manera de esos flujos que desde luego tienen que ayudar. Al final las innovaciones están en muchas líneas, ¿no? Nosotros trabajamos en la línea de generación de ingresos a través de sistemas, de todo tipo de sistemas de pago en el transporte público, desde el MV y bueno, cualquier otra tecnología que facilite, ¿no?, el pago con tarjeta bancaria, los sistemas ABT, como momentos, o sea, sistemas punteros ahora mismo, también en sistemas que ayudan a la generación de ingresos a través de una mejor información y experiencia del viajero, y sistemas que ayuden a la optimización y la gestión de la operación, ¿no? Pues, por ejemplo, trabajamos en centros de control remoto, automatización de las tomas de decisiones en centros de control, ya sean en centros de control de tráfico ferroviario o en centros de control de regulación de tráfico. Y luego trabajamos desde la óptica de las infraestructuras en todo lo que tienen que ver aplicaciones de inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de imagen, para trabajar todo lo que tiene que ver con tecnologías de la señalización y la seguridad. Entonces, yo creo que hoy por hoy vivimos para los que no somos del mundo, pero estamos aprendiendo de este mundo, ¿no?, de la tecnología, pues la verdad es que vivimos en un momento pues de dulce a la hora de ser capaces de, con lo que tenemos, ¿no?, con todos los nuevos aplicativos, pues dar soluciones, ¿no?, a los problemas reales. Y yo creo que, bueno, pues aparte de digamos, ese liderazgo vuestro de las administraciones para ponerlo en práctica. Bueno, pues yo os comento. Huawei, como sabéis, es una empresa, digamos, diferente, porque es un fabricante de infraestructuras de comunicaciones. Lógicamente la apuesta clara es el 5G. No tanto por el ancho de banda, hoy en día velocidad, hoy casi nadie nos quejamos de que el internet te vaya lento, pero sí por la latencia, ¿no? La latencia hace que la diferencia entre que sea 10 milisegundos o 30 milisegundos, que un coche lo pueda frenar en 30 centímetros o lo pueda frenar en 1,5 metros. Que esa latencia sea tan pequeña significa que tarda menos en contestar que en procesar un dato o sacar de un disco duro un dato que tiene que pasar al procesador y devolverlo. ¿Qué ocurre? El dato te tiene que acompañar si tú te vas moviendo. Si tú vas moviéndote de Madrid a Barcelona, el dato te tiene que acompañar. ¿Cómo te acompaña el dato? Teniendo una cloud. El 5G sin la cloud no podría existir.
Entonces son las dos grandes tecnologías que van de la mano y todo va desarrollado uno con otro. Huawei tiene, si no ocurre ninguna desgracia de que alguna ley se cruce por el medio, como siempre hay rumores, va a implantar su propia cloud pública aquí en España. Yo creo que todo el mundo lo que queremos es ese servicio, nos da igual. Antes el teléfono fijo, pues han dejado de usar los teléfonos fijos. Ahora mismo lo que queremos es tener un cacharro con el que hago todo. Y todo es oír la música, alquilar la moto, sacar el abono, subir las fotos, hacer ese tipo de cosas. Yo creo que eso es 5G y cloud. Y luego, lógicamente, como no da tiempo a procesar todo eso, por la inteligencia artificial, ya lo habéis visto, dicen que cuando el dato es gratis, el negocio eres tú, ¿no? Pues eso es lo que hace Google. ¿Cómo hace Google todo lo que te lanza a ti? Con inteligencia artificial y procesando millones y millones y millones de datos que cuando te llega, hombre, no acierta del todo, pero muchas veces te deja parado y dices, coño, ¿cómo sabe que yo estuve aquí? ¿O cómo pasa esto? ¿O cómo me avisa para que califique un restaurante o califique un hotel? O empiezas a hablar y de buenas a primeras te empieza a contestar porque te está oyendo cuando te oye, ¿sabes? O sea, yo creo que son tantas cosas las que hay. Pero básicamente desde el punto de vista de juego, y esta es la gran guerra que hay, es manejar el dato y es 5G y cloud, que va de la mano debido a eso. Hoy el coche artificial, la conducción artificial, todo ese tipo que viene, eso lo estamos viendo que está de la mano y todo eso no se podría hacer sin ese tipo de cosas. ¿Tenéis departamentos de transporte dentro Tenemos de la compañía? una división de transporte entera para dar servicio pues, a ferrocarriles, aeropuertos, compañías aéreas, ese tipo de cosas. Hay una vertical dedicada solo para eso. Felipe, ¿qué me cuentas sobre proyectos innovadores en material móvil, proyectos en energía? Sí, el tema de la energía es un tema que está ahora muy de moda. Nosotros, por ejemplo, en el tema del hidrógeno tenemos un prototipo de tren que estamos haciendo conjuntamente con Renfe y con Toyota. Bueno, pues es un prototipo que en principio ya está construido, va a empezar pruebas. Lo que pasa es que, bueno, lo del hidrógeno está muy de moda, pero al final cuando te pones a ver la realidad, te encuentras con muchos problemas, ¿no? Al final el manejar hidrógeno pues el hidrógeno es un gas explosivo. Entonces, eso te produce que tanto en el mantenimiento, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos autobuses con hidrógeno, ¿no? Autobuses que circulan con hidrógeno y eso es una realidad y está funcionando. En la parte ferroviaria acaba de hacer Rafa, sí, ha hecho así. No, sí, el vehículo está. Que yo podría hacer igual. El hidrógeno verde está acá. Tenemos algún prototipo, tenemos algún todavía es caro, en fin. O sea, nosotros tiene que madurar. No hay infraestructura. No hay infraestructura. No hay infraestructura, es el problema. Nosotros, por ejemplo, Renfe pues, nos ha llamado para ver este tema y les hemos explicado y al final han cambiado de idea, ¿no? Porque han visto todos los problemas que lleva el hidrógeno, ¿no? En seguridad, en un taller, pues aparte de que haya ventilación en el techo para que no se acumule gas, que se abre automáticamente cuando lo detecta, los operarios que mantienen el tren tienen que llevar trajes especiales que no produzcan electricidad estática, tienen que tener toma a tierra para no echar chispas, o sea, es complicadísimo, ¿no? Aparte de los repostajes y todo eso, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues al final, bueno, pues hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones como energía embarcada pues con baterías, supercapacitores. El departamento nuestro de investigación y desarrollo pues es un departamento muy divertido. Yo cada vez que les voy a ver les pregunto y no, te sorprendes, ¿no? Porque tienen ideas. Con el tema de energía embarcada, bueno, pues estos cuando empezaron a verlo hace 10 años, empezaron con, por ejemplo, cómo acumular energía y tenían dos ideas que luego se desecharon, pero que eran bueno, inteligentes. Una era con una cuerda, como los juguetes de cuerda, con una especie de flexo metálico que ibas a... Flexo metálico sí, de los juguetes que andaban solos. A lo bestia, era muy grande, era un cacharro bastante grande. Y luego otro era una rueda que acumulaba la energía de forma cinética, ¿no? O sea, una rueda a lo mejor de 50 kilos que la ponías a girar y luego esa energía la soltaba, pues o sea, eso al final también se desechó, ¿no? Entonces ahora están más por la parte de baterías y supercapacitores.
Y Sí. María, ¿cuáles son vuestros proyectos más innovadores? A ver, al hilo de la flota y todo, pues sí que es verdad que nosotros estamos haciendo proyectos de adaptar las infraestructuras a que entren ese tipo de autobuses, porque al final esto es que es antes el huevo o la gallina, entonces nadie sabe... Los intercambiadores ahora no pueden entrar no pueden gases, entrar, ni gas natural, ni hidrógeno. claro, por eso, porque son explosivos, se necesita una ventilación extraordinaria y tal, entonces claro, es como que nadie da el primer paso porque nadie se atreve a ver si realmente tiene futuro o no, pues eso, los problemas que hay con el hidrógeno y todo. Nosotros seguimos como adaptándonos, pero sí que es verdad que al final vamos un poco todos de la mano y nadie se atreve a dar el primer paso, pero bueno. Muy bien, pues llevamos hora y media y ahora empiezan las preguntas de los asistentes en la sala. Pero como cuando dices que quién va a preguntar, nadie nunca levanta la mano, voy a ir yo y voy a decir a alguien que pregunte algo. Vamos así, y entonces a los conocidos, pues tenemos a Gabino, que también tiene proyectos con nosotros, ¿no? Tiene proyectos con nosotros, concretamente del planificador de viajes, ¿no? Utiliza datos nuestros, etcétera. Preguntárselo. Lo has pillado, ¿eh? Está encendido. Está. Bueno, yo creo que habéis hablado de temas todos muy interesantes. Yo creo que el último de la energía es una de las cosas realmente impactantes que están a todos los operadores haciendo muchísimo daño. A mí me gustaría preguntarle en la parte de los intercambiadores, la gestión energética y demás, ¿cómo la estáis evaluando y qué tipo de medidas? Porque sé que Metro de Madrid está haciendo cada día un esfuerzo por intentar ahorrar algo para minimizar la factura, y en los planificadores, ¿qué tipo de medidas estáis tomando, ¿no? Pues mira, bastantes, porque ha cambiado un montón, claro, del último año a este. Por ejemplo, en el de Plaza Elíptica hemos puesto paneles fotovoltaicos que, pues eso, llevado a la factura de la luz nos estamos ahorrando como 5.000 euros, pero bueno, es que nuestras facturas son mensuales de 70 o algo así, o sea que el porcentaje de ahorro es grande. También tenemos otro proyecto que lo vamos a poner ahora, y es que tenemos geotermia. Entonces, geotermia. Entonces, hemos hecho 9 sondeos, es un proyecto piloto inicialmente que se puede escalar. Entonces, nosotros tenemos una instalación de climatización de agua cerrado, circuito cerrado. Entonces, esto lo que hace es que con el frío o calor de la tierra, tú le das naturalmente esa y solamente pues le metes una bomba de frío o de calor. Claro, es que este es en Moncloa. Nosotros en Moncloa tenemos 3 millones de kilovatios anuales, y esto va a ser pues como... es que no llegan ni al 2%. O sea, es que las cantidades son tan grandes que nosotros especialmente estamos poniendo el foco en intentar rebajar las facturas de electricidad. Ten en cuenta que están abiertos de 6 de la mañana a 12 de la noche. Luz, escaleras mecánicas, todo es... ¿Y la electrificación de los buses cómo os va a afectar? Todavía no tenemos. Sí que también hay otro proyecto de electrificación con pantógrafos de carga rápida, pero ese sí que todavía no está. Claro, todo depende. A ver, la MT para en nuestros intercambiadores, pero se supone que todos los trayectos que hace la MT los carga en sus cocheras. Tienen autonomía suficiente como para estar circulando. O sea, nosotros sí tenemos demanda, ponemos cargadores. O sea, nosotros hemos puesto cargadores privados para nuestros vehículos que tenemos eléctricos. Pero bueno, todo es adaptable. Si es que al final estamos todos analizando este tipo de proyectos porque es el futuro, claro. Sí. Bueno, ahora vamos a ir con las dos últimas preguntas. Una de alguien joven, acostumbrado a las APPs y a los datos. Y tenemos aquí preséntate. Yo sé que es de Argentina, ¿no? De Argentina, y va a hacer alguna pregunta. Hola a todos y a todas. Bueno, gracias primero por la ponencia, muy interesante. Casualmente estoy también haciendo unos estudios de Big Data. Por la mañana hablamos un poco del tema, muy por encima. Quisiera saber si alguien que esté haciendo punta en esto puede explicarme alguna de las soluciones que estén adoptando
En primer lugar, y en segundo lugar, una curiosidad que tengo, que es que se habló mucho por la mañana de las extensiones de las líneas de metro. Tengo una consulta, si saben algo sobre que en su momento creo que se llamó C11, que sería la nueva red de cercanías este-oeste por Madrid. Eso, ¿no? Y eso sería todo, y gracias. Sobre el Big Data ahora le contestáis. La línea es la línea 11, ¿no? Que sería la prolongación de la línea 11 de metro. Sí, esa es la transversal ferroviaria. Lleva años, ¿no? El plan de cercanías refleja una transversal ferroviaria que va entrando por el este de la capital, ¿no? Que atiende el corredor de Henares. Desde ahí se aproxima al intercambiador de Canillejas, desde Canillejas a Avenida de América, cruzaría Alonso Martínez y luego iría a parar a Príncipe Pío con prolongación futura hacia el oeste de la capital. Todo eso son proyectos incluidos en el plan de cercanías que entendemos, estamos en reuniones ahora con el ADIF, que entendemos que se desarrollarán en los últimos años, ¿no? Y sobre Big Data, pues cualquiera de vosotros podéis contestarle. Nosotros en plataforma de Big Data pues han salido muchos concursos. Ahora mismo en España no estamos en ninguno. Lo que sí estamos es haciendo Big Data de proyectos en marcha. Es decir, tenemos en Irlanda proyectos que trabajan dentro de sus propios sistemas, en back office, toda la gestión comercial del dato para una optimización de la operación. Tenemos operadores en Arabia también pues trabajo de extracción y generación que es pues sobre la base del business intelligence que alguien ha comentado, es llevarlo a un nivel superior y hacer una explotación más masiva de datos subiéndoles a cloud. Y luego sí que nuestros propios productos de Horus, nosotros tenemos un producto que se llama el Horus, que es una plataforma para la gestión de túneles, donde sí que estamos trabajando en la ingesta de llevar a nuestra propia plataforma de Horus toda la gestión del dato que tenemos en los proyectos, sobre todo en Colombia, que es donde tenemos más túnel instalado, pues ese tipo de cosas. En España es verdad que la del consorcio no la ganamos, y la de AENA, luego también hay que saber, yo voy aquí a lanzar, sé que está Inetum, yo creo que todos los tecnólogos lo estamos haciendo fatal, sinceramente. ¿Por qué? Porque nos estamos matando con bajas temerarias y recientemente se ha adjudicado la plataforma Big Data de AENA con un 60% de baja. Eso es imposible y esos proyectos nunca van a funcionar. Eso es una aberración y lo digo aquí porque los tecnólogos nos estamos dando un tiro en el pie porque estamos queriendo ganar la referencia del cliente para tener nuestra primera plataforma Big Data y todavía no se, y a día de hoy donde todavía no se están pudiendo poner porque eso tiene mucho coste. Y es verdad, entonces hasta que nos demos cuenta, yo no entiendo cómo en AENA se ha podido adjudicar al 60% de baja con falta de especificación, porque no se sabe lo que se quiere, los pliegos no salen descritos suficientemente, porque si entendemos por Big Data poner horas hombre de desarrollador software al servicio del operador público, y perdonadme, pues eso es un proyecto. Si lo que queremos es una plataforma que gestione de manera inteligente con una serie de escalado, eso es otro. Y yo no puedo pagar a los operadores, sinceramente, 11 euros la hora, porque eso es menos de lo que le pago a mi asistenta. Bueno, ya para terminar, vamos a ir, hemos hecho una pregunta de la persona joven y ahora un maduro operador del consorcio, un maduro como yo, operador del consorcio de transportes, y Julián de Castro, que nos haga una última pregunta para la mesa. No estaba preparado esto, ¿no? Lo de Maduro no sé cómo tomármelo tampoco. Vale, lo empatamos. Soy Julián de Castro, trabajo en una empresa que se llama, como mi padre, Julián de Castro, y tenemos 109 años de historia. Yo no sé qué preguntar. Lo que ha dicho ahora me ha venido fenomenal. Lo de las bajas temerarias, ¿no? Nosotros estamos sufriendo esto en los concursos presentes y pasados, y el miedo es en el futuro. ¿A dónde vamos cuando la administración
de una forma pasiva, permite que esto ocurra, porque en cierta medida, al final, estas bajas permitirán una calidad del transporte a la baja. Anteriormente Rafael Barbadillo ha apuntado algo así como el mercado en Alemania de Flixbus, ¿no? Es decir, acotamos esta salvaje mercado de competencia perfecta, que en el fondo es una competencia imperfecta que acabaremos todos pagando más pronto que tarde en un deterioro en la calidad de los servicios. Es decir, hay un margen y de ese margen tiene que ser sagrado, no se puede tutelar. Esto lo saco o lo traigo por una cuestión que tenemos en la mente los operadores, que yo pienso unos 61 segundos cada minuto sobre el futuro de nuestras concesiones en el año 24 o 26. Estamos ávidos de una regulación con este tema en lo que le llamáis ahora los nuevos mapas concesionales, ¿no? O el nuevo mapa concesional. Ahí os pediría prudencia, templanza y que no nos sintamos las empresas familiares, como he hecho en la introducción, huérfanos, y que al final España, el transporte de Madrid, que es una referencia, no acabe el tejido empresarial familiar roto por esta fiebre de política de tierra quemada que estamos asistiendo y ya empezando, más que asistir, a padecer. Y yo qué sé, yo me siento como que he venido a hablar de mi libro y no lo pensaba, pero bueno, muy agradecido, gerente. Ya que Julián ha hablado de su libro, yo no le voy a contestar, pero va a ser Rafa el que va a ratificar sus palabras. O sea, Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Berta o con Julián, es que al final los pliegos de condiciones que están haciendo la mayoría de las administraciones, el precio tiene un peso excesivo y el resto se supone el valor como en la mili, ¿no? Que lo vas a hacer bien y no sé qué, pero claro, todos estos retos que tenemos por delante de la digitalización, que la tecnología, pues como decíamos, tiene un coste y luego además hay que mantenerla, no solo implantarla, sino que encima hay que mantenerla. La descarbonización, estamos viendo inversiones que nada tienen que ver con los vehículos tradicionales, o sea, un vehículo eléctrico es 3 veces un vehículo de gasoil y un vehículo de hidrógeno es 4 o 5 veces un vehículo de gasoil. No solo eso, sino que tienes que formar a toda la plantilla, porque no es lo mismo el mantenimiento de un vehículo que de otro, tienes que formar a los conductores porque no es lo mismo la conducción de un vehículo que de otro, tienes que adaptar todos los talleres también, o sea, es decir, esto tiene un coste que si no el contrato no remunera el capital, pues al final esto, como decía Julián, pues pan para hoy, hambre para mañana, aquí vendrán otros a operar y esto pues dejará de ser atractivo para la inversión privada y al final pues el deterioro de los servicios públicos estará garantizado. Y yo creo que clarísimamente, y el éxito del Consorcio de Transporte de Madrid no es que remunera en exceso ni se están forrando y estas cosas que se dicen por ahí que tal, sino que, bueno, pues oye, con una remuneración acorde y adecuada y un razonable beneficio empresarial está permitiendo que haya un desarrollo del transporte que es el ejemplo en España y en gran parte del mundo. Es un éxito clarísimo. Entonces, bueno, pues esto que hemos hecho y hemos construido entre todos, seamos capaces de seguir pues esta historia de éxito continuándola durante muchos años, ¿no? Pues sí, Rafa. Pues yo creo que hemos terminado. Venga, muchísimas gracias, la verdad, que la mesa ha sido de lujo. Gracias, Ulises, gracias, Rafa, Felipe, María, Berta, Francisco. Encantado, hoy estábamos en la casa de la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros como Consejería de Transporte, sentirlo como vuestra casa. Somos una organización, somos una consejería unida, organizada, y tenéis varias casas a partir de ahora para probar vuestras tecnologías, para participar en los centros de innovación que tenemos, etcétera. Os invitamos a todos a estar con nosotros. Ya los empresarios están con nosotros, ya muchas empresas están con nosotros, y tanto Metro de Madrid como las direcciones generales como el consorcio, a partir de que espero que también sean vuestra casa. Muchísimas gracias y yo creo que un aplauso para todos ellos.